Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 265, la comprensión de Isabella. Oh papá. Dejando atrás el grito de Isabella, el cardenal de Mare le espetó a César con voz ronca. Basura. César tenía muchas ganas de llamarlo suegro, pero se contuvo, pensando que sería como rascarse una herida. Todo lo que César pudo hacer fue cerrar la boca y agachar la cabeza. Sal, Isabella. El cardenal le ordenó a su hija con voz fría. Pero Isabella, aliviada de que hubieran llegado refuerzos al aparecer el cardenal de Mare, le suplicó con lágrimas en los ojos. Papá, por favor, convence al duque. De todos modos, la unión entre familias no importa quién sea la hija que se case. Pero lo que encontró fue un regaño incomprensible de su padre. Cállate y sal de aquí, Isabella. Ante el fuerte grito del cardenal, Isabella abrió mucho los ojos y cerró la boca de inmediato. Era la primera vez que su padre la trataba así. Especialmente delante de otras personas. El cardenal tomó la muñeca de su hija mayor y salió a grandes zancadas de la sala de recepción del duque de Pisano. Irradiaba un aura de disgusto por cada minuto que pasaba en Villa Sorotone. Su eminencia, nuestros hombres lo acompañarán en su camino de regreso. César, quien se sentía incómodo al despedir al cardenal de Mare de esa manera, hizo una propuesta vacía. No es necesario. El cardenal rechazó la oferta con firmeza. Tanto César como Isabella estaban ansiosos, preguntándose qué estaría pensando al ver su espalda decidida. El silencio dentro del carruaje era extremadamente aterrador. Isabella pensó que podría vomitar sus entrañas. Quizás habría sido menos aterrador si el cardenal hubiera explotado de ira, gritando Isabella. Pero dentro del carruaje plateado de la familia de Mare, el cardenal simplemente permanecía con la boca cerrada, los brazos cruzados y los ojos cerrados. Isabella no se atrevió a abrir la boca y solo observaba a su padre. Id 2. El carruaje pareció haber llegado a la mansión de Mare, ya que emitió un largo relincho para indicar su detención. Al escuchar el sonido, el cardenal finalmente abrió la boca y dijo con voz grave. Isabella de Mare. Sí, papá. Sígueme a mi estudio. Isabella no pudo responder, abrumada por la situación, pero el cardenal no esperó una respuesta y subió a grandes zancadas a su estudio en el segundo piso. Isabella, intimidada, siguió a su padre. El camino al estudio de su padre era verdaderamente lujoso. Con esculturas de mármol por todas partes y frescos de angelitos pintados en el techo, era el lugar más imponente de la casa. Al mismo tiempo, era un lugar al que Isabella no tenía permitido el acceso. Después de la muerte de Lucrecia, a Isabella nunca se le permitió entrar al estudio de su padre. Mamá. De repente extrañó a su difunta madre. Si Lucrecia hubiera estado allí, la habría protegido de la ira de su padre, incluso si hubiera tenido que sacrificarse. Isabella sintió que las lágrimas le brotaban de nuevo. Sin saber si su hija tenía tales sentimientos, el cardenal de Mare entró en el estudio, se sentó frente a su escritorio y sin decir una palabra, señaló con la barbilla una silla sin respaldo al otro lado del escritorio. Isabella se sentó con cuidado sobre la tela de terciopelo. Mientras se acomodaba en la silla, descubrió tardíamente que un botón de su corpiño estaba mal abrochado. Su rostro se sonrojó al instante. ¿Qué había hecho? El cardenal de Mare, ya sea que no notó el atuendo desordenado de Isabella o lo ignoró, habló con un tono grave. ¿Entiendes la situación en la que te encuentras ahora? Cuando Isabella no pudo responder, él soltó con un tono categórico. Has recibido una sentencia de muerte social. Los ojos del cardenal eran fríamente gélidos. No eran los ojos de un padre mirando a su hija, sino los de alguien que mira un objeto de valor guardado en un almacén, pasado de moda y que ya no se puede vender. Tenía grandes expectativas en ti. El mejor talento de San Carlo, una belleza incomparable enviada por el cielo, ojos angelicales. Todas estas eran palabras que alguna vez describieron a Isabella. ¿Cómo te crié para que lo arruinaras todo de una vez? A estas alturas Isabella negó con la cabeza desesperadamente. No, no, papá. Su reputación podría estar arruinada. Pero, ¿no se acabaría todo si se casaba? Todavía no ha terminado. Papá, por favor, convéncelo.
Si el duque César cambia de opinión y se casa conmigo. Pero la frase de Isabella no terminó. ¡Zas! El sonido de la piel chocando llenó el estudio del cardenal. La cabeza de Isabella se giró bruscamente hacia la derecha. Su abundante cabello rubio se desordenó, ocultando su expresión. Todavía no entiendes la situación, incluso en este estado. El cardenal, furioso, finalmente levantó la voz. Si el hombre dice que prefiere morir antes que casarse, ¿cómo voy a obligarte a estar en ese lugar? De hecho, si el cardenal de Mare hubiera ido a León III y le hubiera exigido que su hijo, a quien él había hecho de la realeza, se hiciera cargo de su hija, no habría sido imposible. Pero el cardenal de Mare no tenía esa intención. Isabella miró a su padre con una expresión de asombro. Pero no era porque hubiera comprendido exactamente las intenciones de su padre. ¿Desde dónde lo escuchó? Isabella repasó frenéticamente lo que había sucedido en la sala de recepción de César. Solo escuchó el final. Si Isabella realmente pensó que César la había rechazado porque era la amante del marqués de Campa, podría haber juzgado que sería difícil convertir a Isabella en la duquesa de Pisano. Isabella creyó que si corregía el error de su padre, éste seguiría de su lado. Después de todo, Isabella había sido, durante la mayor parte de su vida, el preciado tesoro de su padre. Papá. Parece que solo escuchaste la última parte de la conversación, pero todo se puede arreglar. El duque César solo está resentido y por eso actúa así, y yo no he hecho nada que me impida ser la duquesa. Realmente no pasó nada con el marqués de Campa y el duque César lo sabe. Lo escuché todo desde el principio. Los ojos de Isabella temblaron de confusión. Si lo había escuchado todo desde el principio, sabría que su hija mayor, pura, había sido desafortunadamente traicionada por el libertino duque César. ¿Por qué papá no me apoya? Al ver a su hija mayor, rígida como una muñeca de cuerda rota, el cardenal de Mare resopló de ira. Isabella había manchado todo lo que el cardenal había construido hasta hoy. Una familia unida, un hijo mayor bien educado y una hija mayor hermosa, una segunda hija con un nombre ilustre en la sociedad. Una situación en la que se había confirmado un matrimonio con una rama de la familia real. Aunque era un inconveniente que el condado de Mare se convirtiera en un título propiedad de la familia del duque de Pisano una vez que Ariadne se casara con el duque de Pisano, ya que la familia se quedaría sin título nuevamente, el cardenal de Mare había decidido resolver ese problema casando a Hipólito con la única hija de una familia noble. Un cardenal, el más influyente de la capital, emparentado con la realeza, podía lograr eso. Hipólito e Isabella no lo sabían, pero él ya había preseleccionado a varias familias y estaba investigando a los parientes colaterales de los candidatos. Así que, desde el punto de vista del cardenal, todo iba bastante bien. Y entonces Isabella lo arruinó todo. Que todos los problemas se resolverán si te casas con el duque César. Para ti, todo terminará si te casas, pero ¿qué hay de la deshonra que la familia tendrá que soportar? El matrimonio con el duque César de Pisano ya estaba prometido a la familia de Mare. Desde el punto de vista de la familia, no había ninguna necesidad de empujar a Isabella, convirtiéndose en el hazmerreír de la capital. Si tú cometes tal escándalo, tu hermano soltero, tu hermana, a quien le han quitado su oportunidad de matrimonio. ¿Qué familia decente querría enviar a su hija a una casa con una cuñada así? Dejar a Ariadne en la familia para siempre sin casarla era una opción, pero eso era algo que el cardenal debía decidir con un juicio racional. No era algo que una hija tan alocada como ella pudiera hacer por su cuenta. El cardenal de Mare estaba experimentando una secuencia de emociones: la vergüenza de tener una hija que se arrojaba a un hombre en público, la ira de ver su autoridad pisoteada y el resentimiento de tener que encargarse él solo de todas las consecuencias. Descargó su furia sobre Isabella, la principal culpable que tenía delante. ¿Creías que te di toda la educación, las relaciones sociales y los lujos porque eras tan excepcional? Isabella miró a su padre aturdida. Solo piensas en ti misma. El cardenal empezó a cuestionar la utilidad de Isabella ese día. Su segunda hija, Ariadne, había madurado y a menudo hacía sus propios planes, excluyendo a su padre. A él no le gustaba mucho eso. Sin embargo, las maquinaciones de Ariadne ya habían superado el tamaño que el cardenal podía detener fácilmente. Por eso el cardenal decidió hacer la vista gorda ante las travesuras de su segunda hija. La razón por la que decidió eso era simple.
Ariadne era una oponente predecible y razonable, y básicamente entendía lo que se le decía. Pero Isabella era todo lo contrario. Él siempre había pensado que su hija mayor era solo una bonita pieza de ajedrez. Si algo no le gustaba, se quejaba sin pensar en las consecuencias y causaba pequeños incidentes, pero él siempre lo consideró como el mal humor que las chicas de esa edad podían tener. Pero al ver lo que había hecho hoy, se dio cuenta de que era una bomba de tiempo. Si la pongo en el puesto de duquesa de Pisano, realmente obedecerá de buena gana cuando le pida que haga algo que beneficie a mi familia, aunque sea perjudicial para ella y la familia de su marido. Estaba bien que fuera incompetente. Incluso estaba bien que fuera fea. Su padre, la familia, la colocaría allí. Pero ¿qué pasaba si no tenía lealtad a la familia? Eso era una descalificación. Era una pieza inútil. El cardenal exclamó. Solo si traes un buen matrimonio que beneficie a la familia con esa cara bonita, la familia será inmortal, no incluso después de casarte, debes ser leal a la familia para que sea de ayuda. La familia, la inmortal familia de Mare. Lo único a lo que el cardenal de Mare se aferraba era la familia. Isabella murmuró en voz baja esa palabra vacía que había escuchado hasta la saciedad. La textura áspera, como la del trigo sin moler, se le quedó en la boca. El cardenal de Mare seguía enfadado. ¿Crees que hice todas esas inversiones para que tú solamente vivieras bien? Pensé que era porque era bonita, y que mi padre, embriagado por esa belleza, me amaba y me favorecía. ¿Crees que todo lo que disfrutaste estaba a la altura de tu posición, te llenaste de aire y anduviste con la nariz levantada? Sin considerar en absoluto lo que Isabella estaba pensando en ese momento, el cardenal de Mare estaba inmerso en sus propios cálculos. Eres una inútil que no le llega ni a la uña del pie a la segunda. Dolió. La palabra dolió. No solo porque la compararon directamente con Ariadne. Dolió porque llegó una extraña revelación. La familia de Mare no era de Isabella. Esa familia era del cardenal, y estaba prometida a Hipólito, pero Ariadne se la había arrebatado. Cuando el título recayó en Ariadne, Hipólito se enfureció sinceramente, pero Isabella no sintió más que los celos que uno podría sentir cuando a alguien que no le gusta le va bien. Porque la familia nunca había sido de Isabella. Desde pequeña siempre había tenido una duda, ¿mi padre me amará? Esa duda, que levantaba la cabeza, solía marchitarse en medio de la abundancia material. Porque siempre lo mejor, lo más bonito, lo más caro era para Isabella, no para Arabella, ni siquiera para Hipólito. Pero se le daba de forma condicional. El cardenal de Mare recompensaba a Isabella con más generosidad cuando destacaba entre las niñas de su edad, cuando su belleza natural se hacía famosa, o cuando había algo en su actitud o conducta que merecía elogios. Por eso Isabella siempre había pensado que lo que recibía era un amor condicional. Un amor condicional porque era bonita, y por eso me amaba. Pero de repente llegó una extraña revelación. Lo que había recibido hasta ahora no era amor condicional, sino quizás alimento para un cormorán de pesca, un animal de granja que se usa para pescar. La bofetada que Isabella recibió hoy no fue solo física. Isabella, que aún se sujetaba la mejilla, murmuró en voz baja. Lo hice. ¿Qué? Papá me dijo que me convirtiera en la mujer más noble de San Carlo. Isabella, que temblaba con la boca cerrada, de repente se levantó con determinación y le gritó al cardenal de Mare. Papá me dijo que fuera la princesa del príncipe Alfonso, lo hice, pero que me has dado tú a mí.